está, profesora. Ya. Hola chicos, bien, ya. Ya chicos, ya listo chicos. Cuando hacemos, ustedes saben que el tejido conectivo se puede clasificar en tres grupos: embrionario, propiamente dicho, y especializado, ¿sí? Dentro del embrionario que hemos trabajado está el mesenquimatoso y está el gelatinoso. Dentro del propiamente dicho está el laxo, el denso y el elástico. Ahora, en el especializado está el tejido adiposo, el tejido óseo, el cartilaginoso y el sanguíneo. Entonces, eh, ya se ha trabajado tejido óseo, ya se ha trabajado tejido adiposo. Como el tejido cartilaginoso es un tipo de tejido conectivo especializado, se sobreentiende que tiene células especializadas y que también deriva de qué. ¿También deriva de qué? Deriva del mesodermo, ¿ah? Deriva del mesodermo. Ahora, ¿qué es lo que abunda más en un tejido cartilaginoso? Abunda más la matriz extracelular, o también llamada sustancia intercelular, que las propias células. Ahora, la matriz extracelular, que es lo que más abunda en el tejido cartilaginoso, está hecho de dos cosas. Está hecho de proteínas con azúcar, a la cual se le llama proteoglucanos, que le dan cierta resistencia, le dan al cartílago le brinda esa tracción para poder soportar presión, carga, peso, ya le llaman proteoglucanos o proteoglicanos, ya. Ahora, en la misma matriz extracelular, ¿ya? Encontramos las fibras de colágeno y las fibras elásticas. Esto es importante porque cuando yo hice tejido conectivo con ustedes, yo te expliqué que hay una célula llamada fibroblasto que forma las fibras de colágeno y forma las fibras de elastina. El colágeno brinda resistencia al tejido. Las fibras de elastina brindan elasticidad al tejido. Entonces, aquí en este tejido no es la excepción. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esa matriz que tanto abunda en un cartílago? Proteínas con azúcar, proteoglucanos, fibras de colágeno, fibras de elastina. ¿Ya? Ahora, condroitin sulfato, bueno, ese es un polisacárido estructural que también se encuentra en la matriz extracelular del cartílago. Ya sabes que a la matriz extracelular también, ¿cómo se le puede denominar? Matriz cartilaginosa. Ahora, características. El tejido cartilaginoso es avascular, o sea, no tiene vasos sanguíneos. Lo que sí podría comentarte es que por la parte periférica
por la periferia o cubierta del cartílago sí hay vasos, pero dentro de un cartílago no, es avascular. Inanervado, porque en el interior de un cartílago no hay nervios, no hay terminaciones nerviosas. Por último, las terminaciones nerviosas pueden pasar por la cubierta, por la corteza, por la periferia, pero no adentro. Adentro no hay ni vasos ni nervios. ¿Cómo se llama esa membrana externa que recubre al cartílago? Se llama pericondrio. En el hueso, la membrana que recubre el hueso se llama periósteo. No hay que olvidar esos nombres. Función. Bueno, el cartílago va a brindar en cierta medida soporte al organismo porque va a tapizar a la mayoría de articulaciones. Es más, algunos órganos tienen cartílago, es su naturaleza ser cartilaginoso, ¿no? Soporte, y puede de cierto modo brindar esa resistencia a las tracciones mecánicas, ¿no? Cuando uno hace peso, carga un peso, entonces el cartílago también, algunos cartílagos entran en esa función de qué, del soporte, de amortiguar el peso. Muy bien. ¿Qué células encontramos en el cartílago? Condroblastos y condrocitos. Entiéndase que el condroblasto es la célula que va a formar el cartílago. Así como cuando decimos óseo, pues. El osteoblasto forma el hueso. El osteocito mantiene el hueso. Entonces acá hay algo similar. El condroblasto forma cartílago, forma la matriz cartilaginosa, forma todo esto. El condrocito, que es la célula adulta, ese ya no forma cartílago, solo mantiene el cartílago y por último, está dentro, está ahí petrificado, para que usted me entienda, petrificado, está inmerso en esa matriz cartilaginosa. Es la célula representativa del cartílago. O sea que si yo tuviese una muestra de cartílago y hago una visualización microscópica, lo que voy a ver en el microscopio son condrocitos, células adultas del cartílago, ¿ya? Porque las que formaron cartílago, fueron esas células adultas, pero que en alguna vez fueron bebitas, ¿no? Recién nacidas, condroblastos. Repito una vez más, condroblasto forma cartílago, forma matriz cartilaginosa, que es lo mismo, y cuando estas maduran y se vuelven adultas, ya no forman cartílago, solamente forman parte de su construcción que alguna vez hicieron. Célula representativa que mantiene el hueso, perdón, al cartílago. Cartílago. Ahora, la clasificación del cartílago va en base a estos tres nombres: cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso. ¿Por qué le llaman hialino? Bueno, es que la proporción de fibras, de las fibras elásticas está en cierta medida equilibrada con la proporción de fibras de colágeno. Entonces, ninguna fibra se saca ventaja en cantidad. Están en proporciones semejantes, equivalentes. Ahora, ¿dónde encuentro hialino? Que es lo que más preguntan también, es en el primer esqueleto embrionario. O sea que cuando se forma el feto, el esqueleto que tiene el feto no es un esqueleto de hueso, es un esqueleto de cartílago. ¿De qué tipo? Hialino. Ya conforme nace y crezca en los años, primeros años de vida, ese esqueleto de cartílago se va a ir mineralizando, se va a ir cristalizando con hidroxiapatita, con fosfato de calcio, se va haciendo duro, resistente, se va convirtiendo en hueso. A ese proceso a ese paso, a ese trance de cartílago a hueso le llamas osificación, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir desde el nacimiento, ¿no? Desde el nacimiento hasta los primeros años de vida, ¿no? Se va fortificando el cartílago, se va convirtiendo en hueso. Encuentro también cartílago hialino en los cartílagos de las costillas. Lo que pasa es que las costillas se unen al esternón, pero lo hacen mediante un cartílago pequeño que los conecta, los nexa. La costilla se conecta al esternón con un cartílago costal le llaman. Tabique nasal, el cartílago de la nariz,
laringe, tráquea, mira, la misma tráquea, jóvenes, es cartílago hialino. Los bronquios, o sea, cuando la tráquea se bifurca, forma los bronquios, es cartílago hialino también. En tu dirigida te hablan de bronquiolos. Ya, los bronquiolos van a ser las porciones finales del bronquio. Y la porción final de un bronquio es un tubo muy, pero muy fino, demasiado fino, ¿ya? De diámetro muy fino. Los bronquiolos son las porciones finales o terminales de los bronquios. Ahora, los bronquiolos no tienen cartílago, pues tienen tejido muscular liso. Creo que preguntan ahí en la dirigida. ¿Ya? No tienen cartílago, ¿ya? Y como es tejido muscular liso, tiene cierta contracción, cierta elasticidad, porque si fuese puro cartílago, ¿qué se va a expandir? No se expande porque es cartílago, ¿ya? Los cartílagos no son expansibles, a menos que sea elástico, y eso, ¿ah? El elástico todavía tiene cierta motilidad elástico, ¿no? Como el de la oreja, pero no es expansible. En cambio, los bronquiolos, vuelvo a repetir, que son las porciones finales del bronquios, son tubos finos, muy finos, como si fuesen el grosor de un cabello, por ejemplo, y pueden tener una abertura más amplia de su diámetro o reducir el diámetro, ¿no? El espacio de su diámetro. A esa expansión, a esa reducción le llaman colapso, colapso. Y pueden colapsar, sí, pueden expandir o reducir su diámetro, pero la tráquea no hace eso, pues. La tráquea es cartílago, es rígida. Los bronquios son cartílago, tampoco pueden hacer eso, pero los bronquiolos sí, no son cartílago, no tienen cartílago. Las articulaciones móviles, bueno, en la mayoría de articulaciones móviles, donde está el hombro, el codo, ¿no? La muñeca, el tobillo, vamos a encontrar cartílago hialino. ¿Qué hace el cartílago hialino? Si este fuese el fémur, bueno, hay cartílago hialino que recubre, tapiza la superficie de este hueso. Justamente la cabeza, la epífisis, ¿te acuerdas? Que va a hacer conexión con otro hueso para la articulación, ¿ves? Para la articulación. Para que no exista desgaste de hueso, ambos están cubiertos por cartílago hialino. Ahora, para que no exista desgaste de cartílago, entre ellos hay el famoso líquido sinovial que lubrica la articulación para que no exista desgaste de cartílago ni mucho menos del hueso. Claro que hay enfermedades donde hay pérdida de ese líquido y hay desgaste del cartílago, ¿no? La osteoartritis, por ejemplo, ¿no? Ya. Yo creo que también preguntan ahí. ¿Dónde encuentro también, ahora, cartílago elástico? ¿Por qué le llaman elástico? Porque de cierto modo tiene más fibras de elásticas que de colágeno. Si hay más fibras de elásticas, por ende no es tan resistente, tiene cierta tracción al movimiento. Por ejemplo, el pabellón auricular, el oído externo, pues. La trompa de Eustaquio que conecta oído medio, ¿no? Oído medio que está al fondo, con la faringe, esa es trompa de Eustaquio. Y la epiglotis, que es el cartílago que evita que usted se atragante cuando deglute el alimento. Entonces, la epiglotis lo que hace es bloquear la tráquea, la laringe, la vía aérea, para que la comida se desvíe al esófago y no ingrese a la tráquea. Entonces, ese epiglotis se mueve, ¿ves? Tiene esa facultad de moverse porque es elástico. El cartílago es elástico porque tiene más fibras de elastina, ¿ya? El fibroso, por ejemplo, ¿dónde encuentro fibroso? En los discos intervertebrales. Entre vértebra y vértebra hay un disco de cartílago, le llaman disco intervertebral. Es fibroso porque en esa abunda mayor cantidad de fibras de colágeno, es más resistente. Si hay mayor fibra de colágeno, es más resistente. Pero adentro del disco hay como una especie de proteínas con azúcar llamado proteoglucanos que le amortiguan, ¿no? Acolchan ahí, acolchonan el peso, la carga. Entonces, por la parte externa es resistente,
pero lo que le permite amortiguar el peso, ¿no? Es lo que tiene dentro de ese disco cartilaginoso, que son proteoglucanos, ¿ya? En la sínfisis púbica, que ahora te muestro una imagen, y en los meniscos de la rodilla hay cartílago fibroso. Mira, en la laringe, en la tráquea, bronquios, tejido, cartílago hialino. En el pabellón auricular, en el conducto auditivo, o sea, oído externo, elástico, ¿no? Mira, eso ya que es la trompa de Eustaquio. Este conducto que comunica oído medio con la faringe, con la garganta, se llama trompa de Eustaquio y también es elástico. ¿Qué más? Mira, columna vertebral. Entre vértebra y vértebra hay un disco, mira. Ese disco se llama disco intervertebral. Es fibroso, cartílago fibroso, tiene resistencia, pero en la parte interna hay proteínas, glucoproteínas que le dan ese aspecto acolchable para que cuando uno hace peso, uno carga, uno camina, las vértebras no se lastiman, sino tienen una especie de amortiguación. Acá está, mira, vértebra, vértebra. Acá está el disco intervertebral. ¿Ves? ¿Ves esta parte pulposa de color blanco? Proteoglucanos, glucoproteínas. Ahí está el condroitin sulfato, polisacáridos. Y todas estas líneas que ves acá, línea, 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 esas son las fibras de colágeno, que son abundantes, por eso es fibroso. Ahí está. Siguiente, mira, esto que está de rojo son los cartílagos costales. Mira, los cartílagos costales, chicos, ¿qué tipo de cartílago era? Hialino, ¿te acuerdas? Hialino. Ahora, Valentina, las funciones lumbares lo realizan a nivel de esa estructura justamente, ¿ya? Pero nunca es a nivel del hueso, o sea, lo hacen entre vértebra y vértebra, ¿sí? Por ahí ingresa la aguja fina para poder extraer líquidos o para poder hacer alguna terapia, ¿no? De regeneración de cartílago, entre otros. Ah, también, también, ¿sí? Es depende de la terapia que reciba la persona, ¿no? Inclusive para poder extraer muestra de líquido cefalorraquídeo, tiene que ser a nivel de esa zona, ¿no? Entre las vértebras. Ya. Te estaba diciendo que los cartílagos costales, esto que está pintado de rojo, son los cartílagos que unen costilla con esternón, mira, y alino. Mira, la epiglotis, acá está, mira bien la epiglotis, acá está, esta tapita, mira, cierra la vía aérea. ¿Para qué? Para que cuando la persona deglute el alimento no ingrese a la vía aérea, si no se atora y se muere. Allá, la deglución, el avance del bolo alimenticio se desvía en la epiglotis y entra al esófago, a la vía digestiva. La laringe es, ¿recuerdas qué es la laringe? Hialino, ¿no? Hialino también. Laringe, la epiglotis es elástico, la laringe es hialino. La tráquea es hialino. Mira, tengo por aquí bueno, ya es un feto, ¿sabes por qué? Porque tiene aspecto humano y tiene cordón umbilical. Ya, el esqueleto, el primer esqueleto embrionario, ¿qué cartílago es? Cartílago, cartílago, ya, hialino, ¿no? Entonces, hay que memorizar, ¿ah? Mira, esto es sencillo, ¿ya? Yo tengo que saber, ¿no? Vía respiratoria, laringe, tráquea, bronquios, hialino. Articulaciones móviles, hialino. Esqueleto embrionario, hialino. Tabique nasal, hialino. Cartílago costal, hialino. Elástico, 3. Oído externo, pabellón auricular, trompa de Eustaquio, que conecta oído medio con faringe, y epiglotis, que evita el atragantamiento, ¿no? ¿Ya? Ahora, por acá, esto es hialino. Epiglotis es elástico, la laringe de forma general es hialino. El primer esqueleto embrionario, ¿te acuerdas? Primer esqueleto embrionario es hialino. Mira, acá tengo una articulación. Oye, las articulaciones en su mayoría, ¿qué cartílagos son? Hialinos, ¿sí o no? Ya mira, este es un fémur y esto es el hueso de la cadera. Fíjate, a ver, voy a expandir lo más que pueda, ya, mira. Esta estructura de color, ¿qué color es? A ver, medio blanquecino.
es el cartílago hialino de la articulación. Y lo mismo para este hueso, mira. Esta estructura de color blanquecino, chicos, también es cartílago hialino. Entonces, también, ¿dónde voy a encontrar cartílago hialino? Lo vamos a encontrar tapizando huesos. Pero, ¿en qué parte del hueso? En las zonas donde van a formar articulación. Ahí, para que ese cartílago hialino no se desgaste con la fricción con el otro cartílago. Entre eso, mira, ¿ves una línea marrón? Ya, esa línea marrón es un espacio donde está, ¿qué cosa? El líquido sinovial, ¿ya? Y eso lubrica la articulación para que no exista desgaste de cartílago hialino, ¿ya? Ahora, la pérdida de cartílago hialino en las articulaciones le llamas osteoartritis. Entonces ya hay dolor cuando uno articula sus apéndices, ¿no? Sus extremidades. Muy bien, muy bien. Entonces, hialino, ¿ya? Siguiente imagen. Mira, meniscos, rodilla. Esto es parte de la rodilla. Esto vendría a ser el fémur. Esto de aquí sería la tibia. Y aquí el peroné. Este hueso en forma de sésamo le llaman rótula. Mira, esta es una excepción, porque si bien es cierto la rodilla es un punto de articulación, el cartílago que se encuentra ahí es fibroso. ¿Cómo se llama? Menisco. Y los meniscos junto con los discos que están entre las vértebras son fibrosos. Ah, entonces mira, esto que ves acá en forma de plato, mira, como un plato. ¿Por qué tiene forma de plato? Porque se han acomodado a la morfología del hueso. Entonces, para que este hueso no friccione con este otro hueso, hay cartílago, pero en este caso es fibroso, el menisco es fibroso, ¿ya? Ahora, claro, hay una cantidad de líquido sinovial para lubricar la articulación, por supuesto. Mira, este es el cartílago fibroso llamado menisco. Mira la forma de plato que tiene para poder recepcionar y encajar el fémur, ¿ya? Entonces, ¿por qué podría haber un desgarro? Por una excesiva o una sobrecarga en el ejercicio. Entonces, hay personas que pueden ser varios factores que contribuyan al desgarro, a una rotura del ligamento, o en este caso un desgarro de menisco. La misma tracción de la pierna de frenar, ¿no? O de saltar o brincar, o el mismo punto de apoyo con la fuerza que uno hace un deportista, sobre todo un deportista, entonces siempre está predispuesto a sufrir estos tipos de lesiones a nivel de cartílagos y huesos, tendones y ligamentos. Entonces, los desgarros que ocurren a nivel de esta estructura llamada menisco es por la excesiva, la extenuante, la sobrecarga de ejercicio físico. Entonces, el mismo salto, la misma fuerza, la misma presión. Entonces, si a eso usted le suma la equivocada dieta que lleva la persona, entonces no se va a fortificar esa estructura, ¿no? Mira, la misma actividad física que te expliqué la clase pasada estimula que el hueso se remodele, ¿te acuerdas? Ya, el cartílago es igual. En el cartílago es igual. Están diseñados para las articulaciones, para el movimiento, para la locomoción. Una vida sedentaria, pues, puede hacerlo débil con el tiempo porque no se usa. Claro, tampoco es abusar en un extremo, ¿no? La sobrecarga o la sobreexigencia física, claro que puede llevar a esto, ¿ya? Bueno, sí se restaura, sí, pero es muy complicado. Se toman meses de recuperación, no son semanas. ¿Por qué? Porque son células especializadas, condrocitos, pues. O sea, la regeneración sí se puede dar, pero en un tiempo muy prolongado. Hay vitaminas que van a contribuir a acelerar la regeneración, pero de por sí ya es muy prolongado la restauración. En algunos casos ya ni se restaura por la misma edad biológica.
Mira, este es el hueso de tu cadera, ¿no? Este es el hueso sacral, el coxis, en la parte lumbar, la parte más baja de la espalda. Y esta es la sínfisis púbica, mira, es cartílago fibroso, ¿ya? Esta sínfisis púbica es cartílago fibroso, ¿ya, chicos? Muy bien. Tejidoso ya hemos hecho. Entonces vamos con la pregunta número uno, ¿ya? Vamos con la pregunta número uno, ¿ya? Pregunta número uno. Dice, durante una evaluación médica, un especialista explica que el cartílago presente en las articulaciones protege a los huesos del desgaste al absorber impactos. Claro. ¿Qué componente de la matriz cartilaginosa es clave para esta función de amortiguación? Claro, amortiguar es absorber el impacto, ¿no? Cuando una persona carga un costal, ¿no? Pesado, las vértebras tratan de chocar entre sí, pero ¿qué lo amortigua? El disco intervertebral, por ejemplo. Y ese disco intervertebral tiene fibras de colágeno, tiene fibras de elastina, pero tiene más de colágeno. Pero en la parte interna hay una estructura, hay un componente que le da esa capacidad de ser acolchable, amortiguable, ¿no? Los proteoglucanos, ¿no? Los proteoglucanos, ¿ya? Muy bien, los proteoglucanos, ¿ya? Los proteoglucanos. Uno, uno. Casa. Dos, durante una clase de biología, histología, perdón, el profesor le explica que la resistencia y la elasticidad del cartílago hialino dependen de la matriz. ¿Cuáles de los siguientes componentes es fundamental para mantener estas propiedades? A ver, si me piden resistencia, yo pienso en colágeno. Entonces, en mi clave no debe faltar colágeno. Y los únicos que tienen colágeno es la B y la C. Acá no tiene nada que ver la fibrina, eso es del tejido sanguíneo. La hemoglobina es del tejido sanguíneo, no tiene nada que ver la hemoglobina con cartílago. Actina y miocina son proteínas de contracción, pero no tiene nada que ver aquí con cartílago. Entonces, ahora, osteocitos es de los huesos y me hablan de cartílago. Entonces no puedo marcar osteocitos, ¿no? Clave, los proteoglucanos, que te expliqué para qué sirven, para amortiguar sobrecargas mecánicas, ¿no? Absorbe impactos, y el colágeno que brinda la resistencia al tejido, ¿ya? Dos casitas, dos sería casita, ¿ya? Muy bien, dos sería casita, ¿ya? Dos sería casita, ¿ya? Sí se ve el material, ¿no? Ahorita lo que te estoy presentando, ¿sí? Ah, ok, ya, listo. Tres, me piden los enunciados correctos. Durante una clase de anatomía, los estudiantes analizan la vía aérea y observan que el tejido cartilaginoso hialino forma parte de los bronquios. Claro, bronquios, laringe, bronquios, tráquea, eso es hialino, ¿verdad? Ya. Pero yo te dije que los bronquiolos, que son las porciones finales, no tienen cartílago. No son estructuras cartilaginosas, tienen músculo liso, sí. ¿Ya? Dice, ¿los bronquiolos carecen de cartílago en su estructura? Verdadero. El cartílago hialino está presente en los bronquios principales, pero no en los bronquios terminales. Claro, en los bronquios iniciales, el bronquio grueso, ¿no? En la primera bifurcación de la tráquea, eso es cartílago hialino. Pero las porciones finales, eso no presenta cartílago. Verdadero. ¿Los bronquiolos están compuestos principalmente por músculo liso? Sí. La ausencia de cartílago en los bronquiolos, las porciones finales, permite su colapso durante la expiración forzada, o sea que cuando, eso es verdadero, porque como es músculo liso, ¿no? Puede tener cierta expansión de su diámetro. ¿Pero cuándo?
cuando hacemos una expiración forzada, ¿no? O sea, cuando incorporamos más volumen de aire, entonces ese conducto fino trata de expandir para que entre más volumen de aire y se expande porque es músculo, ¿ya? Muy bien, todas son correctas. Enano. 4. En una evaluación de una muestra histológica del pabellón, oye, me hablan de pabellón de la oreja. En el pabellón de la oreja, ¿no? El oído externo, ¿qué cartílago hay? Dice que indica que hay un tipo de cartílago, ¿no? ¿Cuál es el tipo de cartílago que se encuentra, que cumple esas características y está en el oído externo, pabellón de la oreja? El elástico, muy bien. 4 casa. 5, 5, 5. Durante un viaje en avión, Laura siente presión en los oídos y al tragar experimenta un alivio, ¿no? Esto ocurre porque la trompa de Eustaquio se abre y permite el equilibrio de la presión. Estas estructuras están formadas principalmente por que les permite abrirse y cerrarse de manera flexible. Oye, es flexible. ¿Sabes por qué puede abrirse y cerrar? ¿Por qué es flexible? Porque es elástico, pues, ¿no? La trompa de Eustaquio, qué cosa conecta? Oído medio con la faringe, ¿no? Con la garganta, alias garganta, ya, faringe le llama usted. 5 casitas, ¿ya? 5 casitas. Ojo, ¿ah? La función de la trompa de Eustaquio es equilibrar las presiones. La presión atmosférica externa de la presión interna que hay en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, un tubo, ¿ya? Que permite equilibrar la diferencia de presiones. Cuando una persona se infecta por alguna bacteria en la garganta, faringitis, a veces tiende a comprometer esa infección parte del oído y duele el oído, se tapa el oído, se infecta el oído, ¿ya? O viceversa, si hay infección del oído, otitis, por ejemplo, esas bacterias pueden colonizar la parte de la trompa de Eustaquio y llegar a la faringe. Entonces siempre hay esa comunicación, ¿no? Muy bien. Casa 6. Durante una práctica de histología, un profesor le explica que la resistencia del cartílago fibroso se debe a la composición de su matriz. O sea, el fibroso se debe a su composición fibrosa, con mucho colágeno. Dice, la matriz extracelular del cartílago fibroso contiene abundantes fibras, lo que le otorga una resistencia mecánica. Por supuesto, el cartílago fibroso es fibroso porque tiene más fibras. Ahora, usted me dirá, ¿qué fibras abunda más? ¿De elastina o de colágeno? De colágeno, porque eso es más resistente. La uno es correcto. A diferencia del cartílago hialino, el cartílago fibroso tiene mayor cantidad de sustancia fundamental en su matriz. O sea, me está diciendo que el fibroso tiene más matriz cartilaginosa que el hialino. Entonces, ay, cuidado, ¿ah? Mira, te voy a presentar por acá. A diferencia del cartílago hialino, el cartílago fibroso tiene menor cantidad de sustancia de malla. Igual te voy a mostrar, miren. ¿Dónde está? Acá está. Mira, una característica de los tres tipos de cartílago que te he presentado es que los tres tienen mayor cantidad de matriz. No es exclusividad de ninguno tener más o menos matriz. Ahora, que en la matriz haya más fibras, eso es otra cosa, porque en la matriz hay componente amorfo, proteínas azucaradas, proteoglucanos, condroitinsulfato y componente fibrilar, fibras. Ten cuidado, ten cuidado. Yo no puedo decir que el fibroso tiene más matriz que el hialino o menos matriz que el hialino. Los tres se caracterizan por tener mayor cantidad de matriz que células.
Ahora, que en la matriz del fibroso haya más fibras, eso es otra cosa. Que en el elástico haya menos fibras y más proteoglucano, por ejemplo, eso es otra cosa. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, entonces, cuidado, falso, ¿no? La alta presencia dice, pero dice, a diferencia del cartílago hialino, el fibroso tiene menor cantidad de sustancia fundamental en su matriz. En todo caso, debería decir el fibroso, ¿no? El fibroso tiene mayor cantidad de fibras en su matriz, ¿ya? Bueno, la 3, la alta presencia de fibras elásticas en su matriz le proporciona gran flexibilidad. La alta presencia de fibras elásticas, pero el fibroso no tiene fibras elásticas, o sea, sí tiene, pero en menor cantidad, no alta presencia. Eso sí sería falso, ¿no? Ya, clave avión. 7. Luego de años trabajando en construcción, Ernesto comienza a experimentar dolor en sus rodillas. El médico le explica que estas molestias se debe a un desgaste progresivo de su cartílago articular, o sea, el hialino. Identifique, pero si dice rodilla, no serían meniscos, y si son meniscos, sería fibroso, ¿no? Meniscos es fibroso. Identifique los enunciados correctos sobre la osteoartritis. La osteoartritis se caracteriza por la degeneración progresiva, o sea, avanza de a poquito, sobre la pérdida del cartílago hialino en las articulaciones. Bueno, si me hablas de forma general, sí, pues hay un desgaste de cartílago progresivamente, va de menos a más. Si me hablas de forma general, sí. La pérdida de cartílago provoca fricción directa entre los huesos. Claro, si se pierde el cartílago articular, ¿no? Si me está hablando de forma general, sí, pues. ¿Qué sucede? Se empiezan a friccionar los cartílagos y se desgastan. Se desgastan los cartílagos y luego hay fricción de hueso, que es mucho más doloroso. Verdadero. ¿El principal tipo de cartílago afectado en la osteoartritis es el elástico? No, pues. Si tú me vas a hablar de articulaciones, sería el hialino. Y si me hablas de la rodilla en sí, sería el menisco, que es fibroso. Falso. ¿La deformación articular es una característica frecuente de la osteoartritis avanzada? Sí. ¿Por qué? Porque esto es una característica. Al desgastarse el cartílago, ya, la persona ya no realiza una actividad normal como lo hacía antes. Entonces ya no pisa con la misma fuerza de repente, ¿no? Ya no camina con la misma fuerza que ejerce en una pierna donde está el problema. Entonces con el tiempo, al no haber cartílago, va a haber una cierta deformidad. O sea, va a haber un nuevo patrón, una nueva estructura, pero por un tema de deformidad, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el cartílago se ha desgastado. Es correcto. Casa 8, 8, 8. En una investigación te pide relacionar, ¿ya? Te pide relacionar, por ejemplo, si me hablan de pericondrio, sería la envoltura que recubre el cartílago, ¿ya? Ya, pero no dice directamente eso, ¿no? No, sí, acá está, mira. Pericondrio, tejido conectivo denso que envuelve al cartílago. La uno es con la B, porque hay que recordar que el pericondrio, tanto y el periósteo, son tipo de tejido conectivo denso, denso irregular. Ya, vascularización aporta nutrientes al cartílago, se sobreentiende, pero por la parte periférica, porque adentro no hay vasos sanguíneos, te dije. Dos con A. Condrocitos, condrocitos, cuidado, hay que corregir ahí.
Células que mantienen el cartílago, debe decir, ¿ya? Células que mantienen el cartílago, ¿ya? Células que mantienen el cartílago. Corrige ahí, no que sintetizan, porque si sintetizan sería condroblasto. Condrocitos es células que mantienen el cartílago nada más, no que sintetizan ya, ya no sintetizan los condrocitos. Y las fibras de colágeno que aportan resistencia al tejido, ¿no? Entonces, colágeno sería con resistencia, 4 sería con dedito, ¿ya? En la 3 que dice condrocito, se relaciona con la C. Solo debería decir células adultas, ya por último, células adultas que mantienen el cartílago, ¿ya? Células adultas que mantienen el cartílago, ¿ya? 3 sería con C. Clave, 1 con B, 2 con A, 3 con C y 4 con D. La clave de la pregunta 8 sería avión. ¿Ya, chicos? Muy bien. El material ya lo envié a la tutora, se lo va a compartir seguramente más tarde, ¿ya, chicos? Bien, nos vemos la siguiente clase, chicos. Cuídense. Bye, bye, chicos. Gracias, profesor.